no se puede obviar un canal en YouTube, un canal que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, y lo sigue haciendo, que es Rimbel35. Y para ello, pues quiero dar la bienvenida a mi querido amigo David Parcerisa. ¿Cómo estás, David? Hola, amigo. Pues nada, encantado de estar aquí. Has hecho el hola, amigo, igual que haces la entrada a todos tus programas de Rimbel35. Hola, amigos. Bienvenidos a mi espacio. Por supuesto que sí. Y hoy es un poco extraño porque siempre soy yo el que te entrevista a ti. Es cierto. Y hoy es un poco raro. Pero mira, te voy a decir una cosa. Cuéntame. Tú mismo lo has dicho. El tema Anunnaki es muy complicado. Sí. Y aparte de que es complicado, yo cuando empiezo a hablar de los Anunnaki me pierdo. Ya lo Este sé. Es de los pocos temas que pierdo absolutamente el hilo argumental. Y claro, yo prefiero que me guíes tú y Por supuesto. me vayas preguntando, pero voy a intentar dar unas respuestas muy precisas y cortas. Me Porque parece si no, muy bien. Me nos parece muy bien. perderemos. Es un tema sumamente complejo que la gente solamente al final nos damos cuenta que solo puede entender si hacemos unos dibujos animados o hacemos una serie animada. Porque si no se ve, cada uno se hace su historia de este tema. Entonces, Bueno, claro. Eso es fundamental. A ver, David, bueno, para quien no lo sepa, David y yo hace mucho tiempo que estamos trabajando juntos en cuestión de investigación. ¿Por qué? David, evidentemente, tiene un canal primario que es Rimbel35, pero también tiene uno secundario que es David Parcerisa Live, ¿no? En el cual, bueno, pues podéis ver a su modo, y lo digo porque cada uno lo hacemos a nuestro modo, las investigaciones que poco a poco vamos haciendo, ¿no? Tanto Aventura del Misterio, como VM Gran Misterio, y como, por supuesto, David Parcerisa Live. Él se va a investigar, de hecho, estos días ha estado investigando y tenemos ya material ahí para analizar, que estoy ya deseando que me lo envíes, porque David, y lo digo así porque es como es, ¿no? David graba con sus aparatos y cuando obtiene alguna psicofonía, alguna cosa, me la envía. Y entonces me dice: Pedro, ¿tú qué opinas? Yo le doy mi humilde opinión, ¿vale? Sencillamente, pues de un oído más que lo escucha y que está ahí, ¿no? Por eso es importante que sepáis que las psicofonías que expone David y demás, yo las he estado escuchando antes, y de alguna manera es un trabajo que no es gratuito, es un trabajo, quiero decir, gratuito. Sí, es gratuito, evidentemente, porque os conectáis y lo veis y lo escucháis, ¿no? Pero que es un trabajo estudiado, ¿vale? Bien, David, yo quiero empezar contigo. Quiero hacerte una pequeña entrevista antes de empezar a hablar del tema de los Anunnaki. Bueno, ¿cómo te metiste tú en este mundo? Yo creo que ya nací metido. Acabamos antes. O sea, ya es algo que me acompaña desde siempre, desde que era pequeño. Yo recuerdo una de las primeras conversaciones. ¿Puedes bajar un poco el sonido? ¿Me estoy oyendo en eco? Vale, sí, baja un poquito. Perfecto. ¿Me oyes, no? Sí. Una de las primeras conversaciones así trascendentes que tuve fue con mi madre. Y me acuerdo que yo tenía pues 6 años, más o menos. Y mi madre me dijo que, bueno, que llegaba un momento que nos moríamos y que todo se acababa ahí. Y ahí fue cuando no solamente tuve una actitud de rebeldía, de decir, no puede ser, esto no puede terminar aquí. Yo sentía que no podía ser, que la muerte no podía existir. Y ahí empecé a aficionarme a todo el tema de la muerte, el más allá, las psicofonías. Y recuerdo que el tema de las psicofonías empecé con Fernando Jiménez del Oso a través de la revista Más allá de la ciencia. Claro. Año 89, si no recuerdo mal. Y ahí empecé, o sea, me despertó el interés este señor, Jiménez del Oso, al cual también tuve el honor de conocer. Luego, pues ya el tema OVNI, por supuesto, con 14 años, 12, 13, 14 años, ya empezaba a investigarlo de una forma periódica y bueno, ya desde siempre pues he tenido esta inquietud, pero muy, muy fuerte, algo importante. Quiero decir que no hay antecedentes en mi familia, en absoluto. Vengo de una familia de clase media, de trabajadores, de gente que básicamente en la comarca donde vivo han trabajado toda la vida en fábricas
básicamente textiles. Mi padre pues era minero, trabajaba en una mina. Y bueno, no había, ya digo, ninguna persona de mi familia que yo sepa interesada en temas de investigación paranormal. O sea que es algo endógeno completamente. Fíjate. Sí. Y esto, pues bueno, también me ha llevado pues toda mi vida a sufrir, por supuesto, la indiferencia de muchas personas, la gran mayoría de la gente, y más cuando naces en un pueblo, te etiquetan, te juzgan, te miran de una forma diferente, por estudiar estas cosas que se escapan a la comprensión humana. Entonces, todo eso también te marca. Hay dos actitudes muy simples. O sigues para adelante y pasas por encima de todos esos juicios y vas a muerte, hasta el final, con todas sus consecuencias para obtener esa verdad que tú buscas, o simplemente te rindes, te vendes al sistema y haces ver que aquí no pasa nada. Yo, lógicamente, opté por la primera opción, claro, que es seguir a muerte hasta el final. Hay mucha gente que piensa que esto tú te lo sacas de la manga, que esto lo has vivido de una forma rápida, pero yo que te conozco, sé que eres un gran investigador, pero de siempre. Tú has estado con Salvador Freixedo, has estado mucho tiempo con Antonio Rivera, has mamado de las fuentes ovnilógicas. Y lo digo así porque creo que es una forma de tratar un poco lo que es ovnilogía o ufología y que yo creo que también debe de merecer un respeto. Tenemos muy pocos ufólogos en España. Hay mucha gente aficionada a la ufología, pero hay muy pocos investigadores. Josep Guijarro, por ejemplo, Jorge Hernández, que también para mí es un gran ufólogo. Bueno, hay muchos. No voy a nombrar a ninguno porque si no me voy a dejar a otros. Pero yo sé que lo complicado que es la investigación ufológica. Lo sé. Y me consta. Sé que es verdad que se ha abogado mucho por lo que es la investigación paranormal, ¿no? Pero tú hay un momento en el que a ti te hace un no sé qué y te dedicas a YouTube. Es decir, empiezas a investigar, sigues con tus cosas, pero de repente te dedicas a YouTube. Yo hacía 25 años ya. 25 años. 25 años que estaba con Antonio Rivera, que había estado pues dentro del mundo de la ufología, que había escrito libros y no me había dado a conocer. Entonces, bueno, simplemente pues un buen día, año 2011, creo que fue enero del 2011, se me ocurrió pues hacer a través de un canal, pues bueno, lo bauticé como Rimbe 35, y 35 era la edad que yo tenía en ese momento. El año 2010 fue, 2010, pero en enero de 2011 inicié la saga de los Anunnaki. Y ahí me di a conocer a través de ese documental. Y mucha gente se cree que todo eso fue, como tú bien has dicho, un ascenso muy rápido a la popularidad, cuando no es así. Yo llevaba, como digo, 25 años trabajando con estas cosas, escribiendo, haciendo un montón de proyectos y que, bueno, básicamente pues estuve, ya digo, a punto de dejarlo porque realmente uno tiene que comer. Yo soy un poco como esos antiguos caballeros andantes, idealistas en las cruzadas, ¿no? Que todo el mundo decía, ay, ¿qué vamos a hacer de este chico que no se gana la vida? Y yo, pues, la verdad es que el dinero no es un tema que, bueno, haya sido demasiado hábil, más bien todo lo contrario. Eso lo dejo para los comerciantes. Yo no me considero un comerciante y creo que, bueno, la vida me ha compensado de alguna forma por todos esos años que estuve como una veleta, buscando estas cosas, buscando estas verdades universales, ¿no? Y bueno, sí, fue como un golpe del destino, ¿no? Pero ya digo, realmente es una cosa que hay que vivirlo. Lo que has dicho al principio, pues sí, ahí ten en cuenta que hay mucha gente que quiere pues desacreditarnos, porque tanto yo como JL, como Iván Martínez, somos tres grandes puntales dentro del mundo de la divulgación. Muy importantes. En Internet. Y claro, eso hace que mucha gente se cebe con nosotros y empiece a crear personajes, ¿eh? Inventan personajes, ¿no? A JL lo han completamente pues parodiado, han creado una persona que no existe, porque yo conozco a JL. Y a Iván Martínez lo mismo y a mí igual. O sea, crean personajes, se imaginan personas
de una determinada forma, que generalmente eso emerge del propio inconsciente de estas personas que solo tienen que odio, rabia. Cuando tú no dices lo que ellos quieren oír, te cogen rabia y quieren desacreditarte como investigador, ¿no? Entonces, por eso pasa eso. Es una cuestión que es el ABC de la psicología, es decir, crean personajes, ¿no? Entonces, realmente la gente muchas veces pues debería de preocuparse un poquito más de investigar antes de hacer estas acusaciones que muchas veces hacen de muchos de nosotros. Llegar a decir que no sé, que JL habías trabajado para la CIA, barbaridades, auténticas barbaridades. Se me escapa la risa y todo. Pero realmente hay gente así, es decir, el grado de paranoia de muchos llega a estas cotas, Pedro. Vaya. Bueno, de todas maneras, tengo muchas preguntas. Somos personas súper sencillas que estamos completamente implicados en nuestra particular cruzada para buscar la verdad. Me hace reír, ¿eh? Oye, hay mucha gente que piensa que tú eres súper serio y de verdad, en serio, nos reímos muchas veces que hacemos. Tú puedes confirmarlo. ¿A que soy un guasón? Sí, además, del todo. Hay muchas veces que estamos grabando y tenemos que parar el programa para reírnos, porque realmente es... porque surge la risa, ¿no? Y es verdad. Sobre todo, pues mira, yo os tengo un gran aprecio a todos, ¿no? Pero evidentemente trabajo mucho tiempo contigo y hago muchas cosas contigo y eso, pues el roce hace el cariño, ¿no? Tanto José Luis, que le enviamos un beso muy fuerte desde aquí para el canal Mundo Desconocido, que no os lo perdáis, que es uno de los grandes puntales del misterio en nuestro país, como VM Gran Misterio, nuestro querido Iván Martínez, que bueno, que para mí es un hombre encantador, yo le quiero muchísimo. Es único, Iván es único. Iván es único. Y por supuesto, pues Rimbel 35, no os lo perdáis. Bueno, David, vamos un poco al ajo. ¿Cómo te metes tú en el 2011 con el tema de los Anunnaki? ¿Empiezas a leer a Zecharia Sitchin? Sí, bueno, vamos a abrir el melón. Abramos la caja de Pandora. Sí, abrimos el melón de los Anunnaki, que es un melón muy grande. Y bueno, yo ya te digo, prefiero hacer respuestas muy cortas, muy precisas. Sí. Año 2011, hago el primer capítulo de los Anunnaki. Ya veo que aquello pues ha tocado una fibra sensible y aparte pues me doy cuenta de que conecto de una forma brutal con ese tema, que ya llevaba muchos años, pero hay que decir, en ese tema concreto de los Anunnaki yo no era ningún experto y sigo sin serlo hoy. Yo quiero matizarlo. No me considero ningún experto en tema Anunnaki, Pedro, de verdad. No me mires así. No. No, para nada. Para mí eres uno de los principales expertos en el mundo. Yo quizás peco de ser uno de los principales divulgadores de Anunnaki, pero no experto. Experto es aquel que llega a comprender y a interpretar el lenguaje cuneiforme de los textos sumerios, acadios y asirio-babilónicos. Ese sí es un experto. Pero hasta ese punto yo, por supuesto, no llego. Yo solo he hecho una interpretación en base a unos textos y análisis de cultura, de culturas y de esculturas, iba a decir, y de grabados, pinturas, etc. Yo creo que mi labor básica ha sido atar cabos, pero no solamente de la cultura sumeria, sino de muchas otras. Pero propiamente un experto no me considero. Entiendo. Y además respeto tu forma de pensar, porque cada uno hace lo que debe hacer, ¿no? Pues por ejemplo, yo podría decir que Anton Parks también se ha metido, Samuel Noah Kramer y Federico Lara Peinado, que son personas que yo creo que forman parte del mundo de los Anunnaki de una manera directa. Tremenda, sí. Y evidentemente, pues por ejemplo, cuando hablamos de estos investigadores que se han metido a decodificar lo que son las tablillas, a interpretar las tablillas, yo me he empapado muchos programas que tienes tú, también he estado viendo los de Iván, ¿no? Y bueno, pues he aprendido mucho en el tema de cómo se analiza todo esto. Yo creo que vosotros
y yo lo sé porque lo he visto como lo haces, ¿no? Sois como unos analistas dentro de lo que es, bueno, hay unas personas, hay arqueólogos, ¿cómo se llamaba el primer arqueólogo que hizo esto? Un británico, Austin Layard. Austin Layard. Pues, bueno, básicamente pues encontró entre 22 y 25.000 tablillas de arcilla con lenguaje cuniforme en el palacio del rey Asurbanipal. Asurbanipal. Sí, en Nínive, la capital asiria de Nínive, ¿no? Y ahí estaba pues todos los preceptos, las leyes, la lista de reyes sumerios y la historia de los Anunnaki. De estos vamos a empezar por ese punto. ¿En qué época nos situamos? 5.800 años antes de Cristo. Sí, pero mira, yo el tema de las dataciones ya casi prefiero prescindir, ya te lo digo de cara. Muy bien. Porque no me creo ni me contento con la versión oficial que dice que básicamente estas tablillas fueron escritas hace unos 6.000 años. Correcto. Hay algunos que pueden llegar a ser un poquito más laxos y pueden decir 8.000 años. Pero mira, yo ya partiendo de la base, ¿cuántos años hace que existe el ser humano? ¿Quién puede decirlo? Nadie. Todo se basa en supuestos registros fósiles, ¿no? Todo se basa en un hallazgo arqueológico que determine esa antigüedad. Pero claro, podemos más o menos decir, según la versión oficial, entre 250 a 300.000 años, ¿verdad? Sí. Más o menos. Pues entonces, eso es mucho más lejano en el tiempo porque los Anunnaki son muy anteriores al ser humano, porque supuestamente ellos son los autores del ser humano, los creadores de la humanidad. El Homo erectus aparece hace unos 4,2 millones de años. El Homo erectus, que, bueno, pues va trascendiendo, pero el primer cambio del neandertal digamos que se produce más o menos en lo que es la aparición, sí coincidente a la fecha que tú acabas de decir, muy parecida. Estamos hablando de unos 400 la versión oficial, cuidado, yo creo que somos mucho más antiguos. Zecharia Sitchin, que fue fue un economista, realmente él estaba titulado en economía del arte, me parece. Sí, él no era realmente lingüista propiamente, aunque sí tenía muy buenos conocimientos pues de las lenguas muertas, sobre todo del Oriente Medio, y ahí realmente este hombre nos esboza una historia en base a estos textos Anunnaki muy interesante. Es el que da a conocer los dioses Anunnaki a través de una extraña hipótesis que se basaba en un supuesto planeta que decía que pasaba cada 3.600 años alrededor del sistema solar. Un planeta enorme que decía que se llamaba Nibiru, ¿no? Bueno, poco a poco vemos que analizando no solamente desde la vertiente arqueológica más convencional, sino también por parte de los disidentes en estas cuestiones o los seguidores de la teoría del astronauta antiguo, se dan cuenta de graves errores. Por ejemplo, Sitchin decía que los Anunnaki, estos extraterrestres que habían venido de Nibiru, excavaban oro, excavaban minas de oro, y que con este oro, que se supone que los dioses habían creado al hombre como un esclavo primitivo para extraer ese oro, con ese oro lo pulverizaban en partículas en suspensión en la atmósfera de su planeta Nibiru, porque decía que se enfrentaban a un grave problema pues de degradación del ozono, lo que sería pues propiamente el ozono, y que los rayos de su sol, supuestamente, saber qué sol sería ese, que tampoco quedó muy claro ni siquiera en sus propias teorías, pues estaba destruyendo el planeta solares, y a través de la liberación de esta especie de partículas de oro se creaba una especie de capa protectora. Bueno, pues poco a poco se va descubriendo. Primero, no hay minas, amigo, no hay minas. El señor Sitchin nos miente, porque los textos sumerios nos dicen que los Anunnaki estaban utilizando unos semidioses, es decir, unos dioses inferiores, llamados Igigi. Y estos Igigi, que están representados con unas gafas, que parecen unos binoculares,
eran los encargados de realizar tareas para cavar ríos y zanjas para desviar los ríos Tigris y Éufrates, para abastecer de agua todas las ciudades de la Mesopotamia meridional. ¿Qué sucede? Que él se inventa y dice que el Apsu, que es un término que lo ha traducido Samuel Kramer, lo ha traducido Lara Peinado, y lo ha traducido un montón de lingüistas considerados los mejores del mundo. Apsu significa el abismo de las aguas, no la fuente primordial, como decía Sitchin, la fuente primordial de oro, como minas, referido a minas. Digamos, ahí se desmonta. Debajo del suelo, vamos. Sí, ahí se desmonta todo, porque realmente él dice que lo saca de los textos y cuando daba las conferencias la gente levantaba el brazo y decía: señor Sitchin, una pregunta, usted dice que sacaban oro, pero es que los textos no hablan de oro, los textos hablan de reconducir los ríos Tigris y Éufrates, y los trabajos de esclavitud eran esos más sumados más a la edificación de las grandes ciudades y templos mesopotámicos. Y él decía: no, pues evadía el tema, Víctor pasa el tema. No quería seguir hablando del tema. Decía que estaban los textos, pero no decía dónde. No. Luego ya empezaron a pillarle con, digamos, la cuestión básica, el centro el meollo de su tesis, que era Nibiru. Él decía que Nibiru estaba en los textos. Buscamos en los textos y sí está, pero se le da una connotación, una traducción que se le vincula con Júpiter en algunas ocasiones. Algunos creen que se trata de Júpiter y casi mayoritariamente, me atrevería a decir por muchos estudios, que lo relacionan con Venus, pero nada más. Parece ser un punto determinado en el cielo que a veces es Júpiter y a veces es Venus. Pero no habla en ningún momento, y hemos escudriñado todos los textos sumerios, habidos y por haber, y en ninguno de estos textos se dice que Nibiru sea el planeta hogar de los Anunnaki. Ni se dice que sea nada de eso. Por contra, en los textos se nos dice claramente que el planeta hogar, no planeta, rectifico, voy a ser literal, planeta no, dice el templo sagrado sería, me parece, sí. El lugar de donde vienen los Anunnaki es Duku, D-U-K-U, Duku, que significa, sí, la traducción es montículo sagrado o montaña sagrada. Y dice que este es el lugar de donde vienen los Anunnaki, pero no dice tampoco que sea un planeta. Dice el lugar de donde vienen estos seres. Entonces, ¿qué sucede? Sí, ni siquiera cita a Duku. Solamente es Nibiru. ¿Qué ha pasado? No solamente se ha creado una escuela de seguidores de Sitchin en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que ahí no puedes criticar nada, porque te van a aplastar. O sea, es como una especie de dogma religioso. O sea, Sitchin ha creado una secta en la que nadie puede contradecir lo que decía este señor. Y claro, este señor, pues, lógicamente, pues ya no está entre nosotros y se ha convertido en una especie de mesías o una especie de mártir de, digamos, la élite, el sistema en sí. Pero la realidad demuestra que este señor pudo muy bien estar implicado con la mismísima élite. Los muchos contactos que tenía con la Santa Sede, con el Vaticano, ahí está Corrado Balducci y muchos otros. Hay algunos que lo vinculan con la alta masonería. Yo ahí no entro, no lo sé. Yo no he podido demostrar si estuvo o no en la masonería. De todas maneras, sí estuvo con estos vínculos que te he dicho de la Santa Sede y tenía muchos contactos sospechosamente vinculados con Israel. Ahí lo dejo para aquel que quiera entender. Entonces, yo creo que pudo ser perfectamente un desinformador en el sentido de que creó una especie de religión haciendo creer a todo el mundo todo este cuento de Nibiru, que no se coge por ningún lado, ni con pinzas, y ahí en los textos lo que descubres está todo completamente cambiado, Pedro. De todas maneras... Desde nombres de dioses hasta conversaciones que tienen los dioses, Enki con Enlil, y conversaciones que no aparecen en los textos. Entonces, yo, si me permites, en este libro que estamos viendo en pantalla, que yo he tenido la oportunidad de leerlo,
en privado, incluso pues ver algunas pinceladas. Yo aquí he descubierto cosas que bueno, yo no sabía. Evidentemente yo no soy conocedor del mundo de los Anunnaki, pero aquí en Enki, Padre de la Humanidad, yo sí que me he dado cuenta de que hay unas variantes importantes dentro de lo que es el conocimiento de los propios dioses Anunnaki, y de lo que Sitchin pregonaba, y digo pregonaba con todo el respeto del mundo hacia este buen hombre, porque evidentemente no se puede decir que hayan libros que no sirvan para nada, ni que sean malos. Todos los libros son buenos y enseñan algo, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que cuando analizamos el mundo de los Anunnaki y de este tipo de dioses de la antigüedad, que datan de esas tablillas de 5.800 años de la antigüedad, no olvidemos Sumeria, Acadia, Babilonia y luego todos los textos bíblicos que vendrían... Y Alobeit, la efectivamente, protosumeria. Lo protosumerio, claro. Entonces, la cuestión, David, que yo... porque yo he estado viendo muchas similitudes dentro de lo que es el Antiguo Testamento, y ahí vamos un poco... Yo he estado viendo unas similitudes muy grandes entre lo que es el Antiguo Testamento, pasando pues incluso por temas como por ejemplo el diluvio universal, con el arca de Noé, con me parece que era Adapa, que era como se llamaba, Adán, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que hemos podido leer en registros bíblicos. Esto, David, ¿puede llegar? ¿Esto es real? ¿O está así en las tablillas sumerias o acadias? O sea, ¿cómo podemos comprender esto? ¿Cuál es tu opinión? A ver, una cosa más, acabo el tema Sitchin y ya zanjo la sí. Último aspecto muy importante, que realmente este señor pues quería promover, que los Anunnaki eran humanos como nosotros, solo que más altos. Cualquier intento por ejemplo, David Icke conoció personalmente a Sitchin. Intentó decirle, bueno, pero vamos a ver, usted se ha preocupado de estudiar toda la simbología implícita dentro de todas las culturas de la serpiente, de los reptiles. ¿Sabes qué le dijo? No te metas en esto. Madre mía. Le dijo, mejor obviar esta cuestión. No te metas en esto. O sea, él ya le recomendaba que no hablara de reptilianos ni se refiriera a eso. Y Sitchin nunca reconoció lo que es obvio, que en la cultura Alobeit, que es protosumeria, ya aparecen las figuras reptilianas y fueron encontradas en el yacimiento de Ham. ¿Te refieres a la serpiente esta, no? No son serpientes, son como una especie de reptiles, o reptiles, así... con las cabezas dolicocéfalas. Y yo he visto alguna que tienes tú por ahí, alguna figurita que tienes tú por ahí. Bueno, no las tengo aquí ahora, pero bueno. Las he mostrado varias veces, ahora estamos en un directo y lógicamente es mejor pasar a otro tema, pero bueno, si acaso otro día, si quieres, te la muestro. Vale. El caso es que ahí se ve esta formación, esta morfología, que son como ranas realmente, lo que es el rostro y la cabeza dolicocéfala. Luego empezamos a ver que esta fisionomía, que se ajusta perfectamente a los propios faraones egipcios. Sí. Entonces, Tutankamón, Akenatón, todos estos grandes mandatarios egipcios ya tenían estos cráneos dolicocéfalos. Pero es que encima hay, creo que en el Museo Nacional del Perú, incluso en Rusia, se han encontrado varios cráneos que tienen más de 3.000, a ver cuánto era, no recuerdo, centímetros cúbicos de cráneo, que lógicamente es imposible. O sea, me parece que el máximo que se ha encontrado son 1.950 centímetros cúbicos de máximo humano. Y eso no puede haber sido efectuado a través de esas famosas tablas de madera con cinta de cuero que se ponían en el cráneo para deformarse en honor a los dioses. Porque con eso lo único que puedes hacer es deformar el cráneo, pero no aumentar en centímetros cúbicos el volumen, la voluminosidad de ese cráneo. Con lo cual hay muchas referencias a esta cuestión que Sitchin quiso negar y obviar.
zanjado este tema, ¿me preguntabas? El tema es que me pierdo, por eso te digo que me pierdo. Las coincidencias, sí. Las coincidencias que hay dentro de lo que es el tema bíblico, más que bíblico, el Antiguo Testamento, como por ejemplo el diluvio universal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas? Claro. ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver. Para empezar, Joseph Smith me parece que fue uno de los máximos, era un lingüista que ya fue de los que escribió una obra llamada El Génesis Caldeo y hablaba de que prácticamente el Génesis bíblico era una copia, palabra por palabra, de el Enuma Elish, famoso Enuma Elish sumerio. Entonces, ahí empieza toda la cuestión de que la Biblia recoge muchos aspectos que están copiados totalmente de la cultura sumeria, ¿no? Por ejemplo, Adán, que es Adapa originalmente, el famoso Noé bíblico, que en realidad en Sumeria se llamaba Ziusudra, Atrahasis también tiene otros nombres. Entonces, claro, vamos viendo poco a poco que efectivamente la historia del diluvio calza igual, el personaje también, todo igual. Eso quiere decir pues, que los hebreos copiaron, lógicamente, de los sumerios para escribir todas estas historias incluidas dentro de todos los libros que conforman la Sagrada Biblia, ¿no? Y ahí vemos que realmente la historia de la Biblia es la historia de los Anunnaki. Ahí vemos que estos dioses, que lógicamente cuando Yahvé pues, empieza a interactuar con Moisés, Abraham y los grandes patriarcas hebreos, ya está dentro de un plan de conformar una nueva religión monoteísta, completamente monoteísta. Ya no existen otros dioses, solo estoy yo. Yo soy el Dios único y el gran hacedor de todo. Es decir, estamos ante Yahvé, que es un auténtico señor feudal. Ya. El señor feudal que simplemente establece un estado totalitario, una tiranía. Especialmente se ceba con el pueblo judío y realmente el pueblo judío pues, ha sido una historia muy triste de épocas de grandes guerras, matanzas, pobreza, esclavitud en Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Pueblo muy prostituido, muy castigado, pero que después Yahvé promete a este pueblo, que dice que es el pueblo elegido, para ser la gran nación de las naciones. Y efectivamente todo esto se ha cumplido con los años, se ha cumplido. Claro. Porque realmente hoy en día así es, Israel es la nación de las naciones, efectivamente. O sea, vemos muchas cosas que realmente están en la Biblia y que han sido proféticas. ¿Pero por qué han sido proféticas? Porque los seres que se han hecho pasar por dioses, en este caso por Dios, estaban ahí para establecer un plan de control contra la humanidad. Los dioses Anunnaki para mí son extensibles a todo el resto de culturas. Los encontramos en Roma, los encontramos en todos los grandes imperios, en Grecia, los encontramos en México pues, por ejemplo, Quetzalcóatl. Bueno, los mayas lo conocían como Kukulcán, Claro. Como Kukulcán. La serpiente emplumada. La serpiente emplumada. Y muchísimas culturas hablan de lo mismo. Pues en Japón, en China, el dragón, en todas partes hablan de lo mismo, de la serpiente. Nos vamos a Australia, los aborígenes de Australia nos hablan de la gran madre serpiente arcoíris. Es la gran madre creadora. Siempre la serpiente es la sabiduría y la creación. ¿Y qué tenemos con los Anunnaki? Ambas cosas. La creación de los seres humanos y luego, claro, son siempre descritos como seres con unas capacidades de alta ingeniería genética. Los mejores genetistas son reptilianos. Esto es muy interesante como concepto. Y luego, pues te vas a Mesoamérica y te encuentras con el chamanismo ancestral arquetípico. Y estos chamanes toman esas plantas solanáceas, peyote, ayahuasca, y resulta que cuando tienen esas visiones, lo que ven son serpientes entrelazadas por todas partes, y algunas de estas personas, algunas que yo he podido entrevistar,
te cuentan que en esos estados de éxtasis místico se les presenta la serpiente aquí delante y les instruye, les da el conocimiento. ¿Y qué es sino la imagen arquetípica que aparece en Génesis, con la famosa escena del paraíso, que incita a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento? Es exactamente lo mismo. Por eso yo sostengo que la serpiente del paraíso es Enki, fue Enki. Por supuesto, contado de una forma muy arquetípica, pero es el único que se revela en contra de los planes de esta deidad mayor, que se puede decir que es Enlil. El sumerio Enlil para mí es Yahvé, es el que adopta el rol de Yahvé. Y ahí, lógicamente, vemos todo a lo largo de la historia cómo este ser llamado Enki establece culturas y reglas y lenguajes diferentes para poder esquivar al enemigo, que es Enlil. Y de esta forma liberar al ser humano y darle conocimiento y pautas para que pueda ser autosuficiente consigo mismo. Este es el legado de Enki. Este ser de origen, por supuesto, dentro de la mitología sumeria, un ser benefactor y que además se autoproclama como creador genético del ser humano. En el Atrahasis, que es un texto, ahora si no recuerdo mal, creo que es acadio, no es sumerio. Es acadio. Sí, es acadio. En Atrahasis se nos da un relato increíble, donde se nos dice que los Igigi, después de 40 años de trabajos forzados en el Tigris y el Éufrates, estos Igigi, que son de la misma raza, de la misma estirpe de los Anunnaki, pero considerados dioses menores, están hartos de esos trabajos de esclavitud y deciden rebelarse contra Enlil. Para eso, pues, montan un motín, estalla un motín, y se presentan en su residencia, en la residencia de Enlil. Todo esto está explicado en los textos perfectamente, ¿no? Y nada, le dicen que no van a seguir, queman queman herramientas de trabajo y se casi llega a un consejo de guerra, imagínate. Hasta que finalmente se reúnen en una asamblea y, por supuesto, le piden a Enki, porque parece que la idea no es propiamente de él, sino de su propio hijo. Me parece que, ahora no recuerdo si es un texto babilónico, que dice que Marduk, su hijo, Marduk, es el que tiene la idea primigenia de crear al ser humano para servir a los dioses, para hacer que se sienten a gusto los dioses, así mismo lo dice, con estas palabras. Entonces, la diosa Mami, que de ahí viene la palabra mamá, Mami, es la que le dice a él que él es el gran maestro de la vida, para crear vida, y le encomiendan a él este trabajo. Esto lo dice en Atrahasis y ya te digo, es interesante porque dice que cogen al rebelde, al que ha instigado ese motín, que se han rebelado estos esclavos Igigi, lo cogen y lo matan, lo degollan, le cortan el cuello y dice, con la sangre, la carne de ese dios, vamos a formar un humano. Eso es lo que dicen los textos de la Atrahasis. Imagínate, estamos hablando de que han extraído algo, probablemente genético, porque habla de la sangre y la carne de un dios, han extraído algo, quizás el ánima, el animus, mezclado con la genética, para darle conciencia a ese nuevo ser para crear. Ahí podemos, por supuesto, teorizar mil cosas. ¿Cómo se hizo el humano? ¿A través de un homínido? ¿A través del Erectus? ¿A través del Neandertal? Ahí podemos hablar de las famosas líneas adámicas de las que habla Anton Parks y muchos otros autores. Pero yo no las tengo todas aún, Pedro. Yeah. Yo aún no me atrevo a decir cuando me preguntan ¿cómo se creó el ser humano? No lo sé. Es muy difícil responder a eso. Más aún, teniendo estos textos en la mano, tan solo podemos deducir que aquí ha habido una mezcla muy probable entre los homínidos. Yo casi me inclinaría más por dos líneas de experimentación, el Erectus y el Neandertal. Ha habido por aquí varias variaciones, ¿no? Pero hay también una parte genética reptiliana que pertenece a los mismos Anunnaki. Y yo creo que son, yo creo que es el germen de la consciencia humana. Claro.
esto es lo verdaderamente extraño. Estamos hablando sobre los misterios Anunnaki con David Parcerisa, y estamos intentando analizar un poco lo que es la esencia de ese misterio, ¿no? Déjame dar las gracias a Sara Hidalgo y a Monse Navarro, que nos han hecho una pequeña aportación ahí para engrosar ese cerdito que tenemos, que va creciendo con un pequeño aporte económico, que oye, pues muchísimas gracias, es un verdadero placer. Y nada, lo guardaremos para ver si podemos mejorar el sistema de comunicaciones y hacer esto un poquito más grande. Sara Hidalgo nos decía eso, ¿no? Y de igual manera Monse pues nos comentaba a cebar el cerdito. Monse Navarro, gracias amigas, muchísimas gracias, es un placer, de verdad que sí. Vamos camino de las 800 almas ya por aquí metidas dentro del canal, es un placer teneros a todos aquí. Estamos con David Parcerisa hablando sobre el misterio de los Anunnaki y bueno, hay muchísimas preguntas que están surgiendo a la gente y claro, nos dice, bueno, hay una que dice, señora Beatriz, ¿sabe usted si Pedro ha registrado alguna psicofonía de algún ser que dijera que no es de la Tierra? Bueno, sí que tuve una oportunidad, y esto lo he comentado con David Parcerisa también, bueno, pues en una investigación yo estaba analizando el tema Ouija para ver si se producían, estoy hablando de hace 20 años, así nada más y nada menos. Yo estaba con Paco Azorín, con Elvira, con Bea y yo mismo, ¿no? Yo estaba en mi ordenador, pues como estoy ahora, ellos estaban en una mesa aparte, estaban haciendo Ouija y parece ser que entró un ser que se manifestó. Y cuando estaba yo grabándolo todo para ver si se podían combinar psicofonía con Ouija, ¿no? Y se grabó una voz que, bueno, dijo el nombre de la entidad, ¿no? Fue algo tan fuerte y tan clase A, nivel 10, calidad 10, que, bueno, pues a todos nos sorprendió. Aquello iba U-H-I-U, bueno, total, que yo pedí que nos dijeran algo y aquello dijo el nombre. Y dijo Uchita. Ya os pasaré esta. Luego, si queréis, al final del programa os paso la psicofonía para que la escuchéis. Yo creo que se escuchará bien. Y bueno, pues nos pregunta José Juan. Esto es Josué Juárez, que nos lo pregunta, ¿no? Y José Juan nos pregunta, David, las declaraciones, fíjate que va por ahí por otro. Las declaraciones del gobierno japonés de actuar sobre ovnis no se referirían más a sobre los ensayos de los misiles de Corea del Norte que invaden su espacio aéreo más que sobre tema aliens. Bueno, sé breve si puedes. Sí, a ver, yo, por lo que sé, es una opinión que yo no comparto. Es decir, lo que el gobierno japonés ha dicho, en especial el Ministerio de Defensa japonés, el ministro de Defensa japonés, me parece que se llama Taro. Uh-huh. Este señor ha dicho, no, es que yo no creo en los ovnis. Pero claro, como el Pentágono, Estados Unidos, ha publicado recientemente tres vídeos que cualquiera puede ver y descargar, y ha admitido por primera vez en la historia que no tienen explicación, que son verdaderamente no identificados, pues claro, lógicamente aquí está pasando algo. Estados Unidos está tomando muy en serio, la Armada y el Pentágono, el tema ufológico, ¿no? Entonces, ha dicho el ministro de Defensa japonés que esto les ha puesto en alerta y ahora quieren tomar medidas y tener un protocolo de emergencia en caso de invasión extraterrestre. Fíjate tú. Madre mía. Pero a mí me parece algo casi de risa. Es decir, voy a preparar ahora en los próximos días un vídeo sobre esta cuestión en el que voy a hablar ampliamente sobre esto, porque me parece un acto de mucha irresponsabilidad meter miedo a la gente sobre una invasión alienígena. Me parece bastante vergonzoso, sinceramente. Claro, una cosa es reconocerlo y otra es pasarse. No me considero
absoluto en posesión de la verdad, pero tal como están las cosas hoy en día en este planeta, yo siempre digo lo mismo, ya los tenemos aquí a los malos. Las razas negativas ya están aquí, han estado aquí siempre. Con lo cual yo parto de esta base y estoy casi convencido de que estos ovnis, estos avistamientos ovni que está habiendo y que ha habido durante toda esta cuarentena, son naves de reconocimiento que nos están vigilando muy de cerca. Ya. Pero que desde luego no van a invadirnos. Entiendo. Vale, perfecto. Papá Peter nos dice, es muy posible, David, ¿es posible que los Anunnaki nos crearan a nosotros como manipulación genética a partir de los hombres de las cavernas y por eso no se encuentra el eslabón perdido? Es un tema muy, muy, muy difícil de responder porque... Es muy extenso esto, ¿eh? Es muy extenso. Aparte, Anton Parks, que mucha gente se cree que es un farsante y que ha habido una campaña contra él tremenda, como no he visto nunca. Anton Parks ha investigado muchísimo este tema y él habla de muchísimas líneas, como he dicho antes, líneas adámicas, ¿no? Él dice que hay una parte de genética mayoritariamente del Erectus, directamente. Del Homo erectus. Sí. Pero que luego Enki se adosó unas células del Neandertal, que el verdadero ser evolucionado, según Parks, es el Neandertal, que tiene una mayor sensibilidad, mayor empatía, mayores capacidades artísticas para establecer lazos espirituales mucho más profundos y desarrollados que el Erectus, que es mucho más primitivo y un cabrón, vamos, hablando claro y en plata. Entonces, yo pienso que sí. Ahora que ya he nombrado a Anton Parks, decirte, Pedro, que Anton Parks, mucha gente se cree que es un sensitivo o una especie de visionario que ha tenido unas experiencias en las que supuestamente se veía dentro del cuerpo de uno de estos Anunnaki. Pero realmente esto no es así, es decir, él tuvo unas experiencias, unas visiones en las que veía como unos flashes de luz y en mitad de esos flashes se iba degradando la realidad que estaba en su campo de visión y desaparecía de ese lugar, de ese presente momentáneo, para reaparecer en otro mundo, en otro sitio donde él no reconocía. Y ahí podía ver a estos seres reptiles con todos esos templos suntuosos y esas ciudades maravillosas de la Mesopotamia meridional. Y eso lo fue descubriendo poco a poco. Al principio pensó que hablaban un lenguaje que era el hebreo. Poco a poco fue viendo que se trataba de lenguaje cuneiforme sumerio. Y descubrió también Anton Parks, a través de muchos años de investigación, que la gente ingenuamente se cree que se lo saca todo de la manga, cuando este señor lleva muchísimos años, décadas, viajando a Egipto, decodificando jeroglíficos egipcios y indagando en muchísimas culturas del mundo. Me gustaría ver toda esta gente que lo critica y que se ha inventado auténticas barbaridades de él. Me gustaría ver si han dedicado 5 minutos de su vida a leer alguno de sus libros y con todas las pruebas y evidencias que presenta cuando habla de los Anunnaki. Es decir, estamos hablando de alguien que ha tenido una experiencia personal, muy joven, tenía 14 años cuando tuvo estas visiones, y eso fue el motor para él iniciarse como investigador. Pero Anton Parks es primeramente un investigador. La gente no entiende eso. Ya. En lugar de intentar entender y documentarse, la gente, como le encanta hablar de lo que no sabe, le encanta hablar de lo que no conoce, y tiene la soberbia y el orgullo de juzgar cuando siquiera se han dignado a leer nada, pues esto a mí me parece un acto de suma soberbia. Y toda esta gente, cuando atacan a Anton Parks, en realidad no hacen más que revelar su incultura, su poca capacidad de profundizar en las cosas. Y hay mucha gente... porque yo he conocido a Anton Parks a través de cartas y de misivas, pero sé que esa persona está ahí porque conocí a un gran amigo suyo, que es un investigador argentino brillante que se llama Marcelo Martorelli, y que es un gran escritor, gran investigador, que conoció personalmente durante años a Anton Parks. Y él ya me advirtió de que había una campaña furiosa contra él. Ya me advirtió y me dijo, verás que
que cuando tú empieces a hablar de Anton Parks en tu canal, va a haber una campaña de oposición contra él muy fuerte. Y ahí me di cuenta de que había algo raro detrás de esto. Cuando se ataca tanto a una persona, Pedro, algo hay, un interés porque esa persona no hable o la quieran censurar de alguna manera. Yo lo he visto y lo he vivido con Anton Parks, todo esto. Y es acojonante, y estoy convencido de que este hombre no solamente tuvo esas experiencias tan fuertes que daba tantos detalles, sino que además ha hecho una investigación personal muy profunda, con una buena correlación de hechos objetivos y arqueológicos totalmente empíricos. Porque él, cuando habla, da un argumento, inmediatamente te dice, esto es sumerio, esto es maya, y ves la comparación y dices, madre mía, pero ¿cómo este hombre ha podido atinar en esto? ¿Cómo ha podido, vamos a decir, unir las piezas? Es un genio. Anton Parks es un genio de la investigación arqueológica y del mundo de los Anunnaki. Y disculpa el rollo, pero es que de verdad estoy cabreado ya, de verdad, de ver tantas barbaridades que se llegan a decir, no solo de Parks, sino de muchas otras cosas, que se habla de lo que no se conoce. Es que te apoyo totalmente en lo que estás diciendo. Yo creo que cualquier persona lógica, David, esto lo debe de comprender. Bueno, a veces me envían mensajes que te dicen, oye, es que me han dicho que Anton Parks es un farsante. ¿Sabes qué le respondo? ¿Y quién te lo ha dicho? Claro. Un gilipollas se lo dice a otro gilipollas. Ay, Dios mío. Bueno, escúchame. None Plus te da un beso, dice saludos cordiales. Yo es que lo traduzco así. Saludos cordiales a don David y a don Pedro. Nos ha hecho un pequeño aporte ahí importante para el canal. Gracias, Non, gracias, te lo agradezco muchísimo. Y también David de Plano 7, es un grupo de investigación muy bueno, que dice, David, invitado estás a nuestro programa, sería un honor tenerte en Noche de Ánimas. Es un programa muy bueno que yo estuve el otro día hablando de exorcismos, te lo comenté además. Es un canal de YouTube, ¿se llama Plano 7? Sí, Plano 7, apúntatelo y échale un vistazo. No te preocupes, me lo quedo aquí. Está muy chulo, también nos ha hecho un aporte económico, gracias David, gracias Miriam, besitos a los dos, y dice, gracias maestros por este pedazo de programa, vaya tándem. Y te ha dejado una pregunta, yo creo que interesante a tener en cuenta, dice, ¿has presenciado alguna vez algún fenómeno de avistamiento en primera persona? ¿Yo? Pues unas 6 veces aproximadamente, unas 6 veces habré visto de lejos siempre, nunca demasiado cerca, y 2 de esas ocasiones fue en Montserrat, en la montaña mítica de Montserrat, en Cataluña, donde tuve pues primeramente una experiencia de una bola de luz enorme que estalló en el aire, dejando pues una especie de trazo, un trazo luminoso en el cielo, tremendo. Fue una experiencia muy impactante. Y luego una secuencia de luces, unos 10, 15 años después, no, 20 años después a esta experiencia, tuve otra en Montserrat, acompañado con más de 300 personas, de 2 luces que se iban intercambiando. Iban como dándose señales a través de la luz, estáticas, después se movían a grandes velocidades. Bueno, un espectáculo que duró 40 minutos. Estas han sido 2 de mis experiencias directas de este tipo, sí. Pero no, ahí se ha parado, ¿eh? De momento ya llevo bastante tiempo sin experimentar nada más. Yo sé que muchas veces Iván y tú os vais a Montserrat y hacéis por ahí alguna excursión que otra, pues es una sierra mágica. Sí, a mí me encanta. Escucha, antes de nada, dale un beso a Eli de mi parte, no se me vaya a olvidar, ¿eh? ¿Un beso a quién? A Eli. Ah, mi mujer. A tu mujer. Bien, pero bueno, bien, gracias. Me parece que nos está viendo. Lo sé, por eso es que me ha llegado la vibra y eso. Pero bueno, Belén Delgado dice, aparte de las tablillas de Sumeria, David, ¿qué otras evidencias podrías creer que son ciertas sobre que puedan otorgar existencia al tema Anunnaki? ¿Hay algo más o se fundamenta todo sobre las tablillas? Brevemente, David. Bueno, hay que seguir siempre
la estela de las leyendas y mitologías de las otras culturas. Cuando ves que hay detalles en las batallas, por ejemplo, nos encontramos los vimanas, los famosos en la India, imagínate, hablamos de textos védicos, probablemente muy anteriores a los sumerios, porque eso no es verdad de que sea la primera gran civilización del mundo, como siempre se ha dicho. Yo casi apostaría que la cultura Veda es anterior incluso. Y ahí ya se habla de los vimanas, de esas naves que son capaces de volar de noche y ver como si fuese de día. Es decir, está hablando de un complejísimo sistema de visión nocturna, infrarrojos. Y hay muchísimas otras culturas que revelan detalles en los nombres de los dioses, por ejemplo, Prometeo, el famoso Prometeo, que roba el fuego de los dioses para entregarlo al hombre. Es exactamente lo mismo que Enki pues se juega la vida para salvar a las criaturas que ha creado, ¿no? En el caso de Prometeo, bien sé que se trata de un titán, pero aún así la analogía es muy, muy grande. Y hay muchos otros ejemplos que parecen apuntar ahí. Esta correlación de personajes. Dice Leandro Bernardini, ¿los reptilianos actuales son Anunnaki? A ver, algunos sí, y creo que los más ancestrales quizás sí, pero pueden haber, a través de miles de años, haberse podido adosar diferentes, iba a decir diferentes cepas, diferentes castas. Diferentes castas, pero los primigenios creo que sí. Creo que son los que estarían al mando de unas dinastías creadas hace miles de años por ellos mismos. Cuando se cruzaron, uno de los rasgos característicos que vemos en todas las culturas, no solamente la sumeria, por ejemplo el reino de Kish, ahí ya se habla de los primeros monarcas que descienden de estos dioses. Son hijos suyos, fíjate, o sea, son híbridos. Y claro, actualmente estas estirpes que se han ido asegurando que se iban, pues eso, perpetuando ese poder con un conocimiento. De ahí vienen los Illuminati, que son se autoproclaman los iluminados del conocimiento, porque tienen un conocimiento para engañar al humano. Por eso se llaman Illuminatis. Entiendo. Ellos tienen un conocimiento para engañarnos a todos porque nos conocen mejor que a nosotros mismos. Por eso son tan buenos y nos llevan siempre la delantera en ingeniería social, manipulación de los medios de comunicación, etc. Son grandes maestros del engaño. Y creo que sí, que detrás hay un ADN Anunnaki que funciona como un GPS adosado a los humanos, pero que los Anunnaki nos controlan desde otros planos. Álvaro nos hace una pregunta, yo te la voy a hacer en privado, porque es una pregunta yo creo que un poco personal, que dice qué opinas sobre cierta vacuna, sobre cierto bicho. No podemos hablar ni de de una cosa de esa. Yo ya te la haré en privado y ya, bueno, Álvaro, permíteme que la hagamos en privado. Belén Delgado dice, ¿los Anunnaki son los Nefilim o podrían ser los Nefilim de la Biblia? No, para nada. Los Nefilim son los hijos de estos seres. Cuando se relata, sobre todo a través del libro de Enoch, hay 4 libros de Enoch, pero bueno, básicamente extrayendo la historia básica es que estos rebeldes, estos ángeles rebeldes que eran hijos de Enki, los había creado Enki y eran los Nungal, es una raza principesca. Estos seres eran diferenciados de los Anunnaki comunes, que eran mucho más sensibles, sobre todo hacia el ser humano, se enamoraron de las mujeres de la tierra. Estos Igigi o Nungal se enamoraron de las mujeres de la tierra y las tomaron como esposas, así lo dice la Biblia. Entonces bajaron al monte Hermón y ahí crearon su estirpe. Y de ahí nacieron los Nefilim. De ahí. Pero los Nefilim no podemos confundirlos con los Anunnaki. Son mezclados, estos ángeles caídos, mezclaron su genética porque copularon con las mujeres de la tierra y de ahí nacieron estos seres. Gigantes. Eran seres gigantescos. Nos pregunta Kitsune,
desde Chile, que te envía un fuerte abrazo. Dice, ¿por qué los gobiernos insisten en el NUO, NWO, si la mayoría de gente está en contra y no lo quiere? ¿Están los Anunnakis detrás de todo esto? ¿Se refiere al nuevo orden mundial? Claro, imagino que sí. Vale. Dice que la mayoría de la gente está en contra. Pues entonces que me diga por qué la gente está pidiendo vacunas, microchips, para sentirse más seguros y, por supuesto, sin cuestionar absolutamente nada del sistema. Con lo cual pienso que, desgraciadamente, aún no hemos llegado a un número serio, importante, de personas que empiecen a tener un criterio propio sobre lo que realmente está pasando. Entiendo. José Linares dice, ¿qué pasó en Sumer? Hace dos preguntas preguntando acerca de los sumerios. Nuestro querido José Linares, un abrazo para ti desde aquí. Él hace una pregunta diciendo que quiénes eran los sumerios, de dónde venían, cómo llegaron y demás, ¿no? Y luego une con otra pregunta y dice, ¿qué pasó en Sumer para que se convirtiera en la primera civilización del mundo, dejando atrás otras culturas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees que pasaría aquí? Bueno, la cultura sumeria es como si hubiese caído del cielo. Yo siempre lo he dicho, que es lo que sorprende más a la arqueología oficial, porque lo normal es ver una sucesión de etapas. Progresivamente ves cómo esa cultura emerge de la nada, prácticamente aprende a hacer fuego, solamente eso, y de ahí aprende a hacer lanzas para cazar, todo tipo de utensilios de supervivencia, para cortar la carne, etc. Pero es que con Sumeria ya nos encontramos que utilizan directamente un sistema sexagesimal para medir los ángulos y las distancias. Nos encontramos que tienen unos conocimientos muy avanzados de ingeniería, de edificación, de astronomía, de astrología. Ya construyen unos zigurats enormes en donde se suben ahí los sumos sacerdotes elegidos por los dioses y reciben una instrucción celeste para mesurar y calcular las distancias entre las estrellas. ¿Cómo se puede? Que tengan incluso sistema de alcantarillado. ¿Cómo puede ser que el hombre, viniendo de la edad de piedra, que el máximo logro, repito, era hacer fuego, pudiese alcanzar esos niveles de ingeniería, matemáticas, conocimiento, sistema sexagesimal, y tantas cosas, y agricultura? Claro, esto es un misterio, y yo creo que la forma de resolver el misterio es entender y profundizar en la cuestión de los dioses y la importancia que tenían para los antiguos los dioses. ¿Qué decían los antiguos? ¿Qué decían los sumerios? Todo lo que sabemos nos lo han dicho los dioses, lo hemos heredado de ellos. Fíjate qué cosa más bonita, nos dice Misterios, todas las cosas que están diciendo son muy bonitas. Dice, no sé por qué es necesario contar una historia sobre el pasado ancestral, cuando realmente toda esa información se puede hallar dentro de nosotros, en los registros acásicos. Dice, esa es mi pregunta. Pues empieza a buscarla. Claro. Claro. A ver si la encuentras. Claro. La senda interestelar nos dice, dice, saludos Pedro y David. Si sabemos que Nibiru es Neberu, con H, Venus y creo Horus, ¿no sería casi obvio que a esto se referirían los sumerios en los antiguos relatos? Gracias. Bueno, Nebheru sería una referencia a Horus, claro, al Horus de egipcio. Pero realmente yo me inclino que es Venus. Pero lo veo un poco complicado todo esto. No lo tengo muy claro. Y lo que sí tengo claro es que no hace referencia a ningún planeta de un tamaño descomunal que haga esa órbita que decía Sitchin y todo. Eso sí que lo tengo claro. Pero Nebheru tiene una connotación egipcia. Y lo que me pregunto es cómo ha entrado eso ahí en unos textos que son sumerios. Ah. Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Entonces, no sé si eso pudo ser también una traducción posterior, añadida. Quizá por eso Óscar López nos dice, ¿quién dio ese conocimiento
al pueblo sumerio hace 5.800 años. Pues estos dioses Anunnaki. Totalmente. Que no Isabela son dioses, Castro, que son extraterrestres. Isabela Castro dice, ¿conoces el trabajo de David Icke y de Mauro Vigilio? Imagino que sí, bueno, lo hemos estado. Bueno, Mauro Vigilio no sé quién es. De David Icke, lógicamente David sí que... Icke son palabras porque ha demostrado sobradamente su gran maestría como investigador. Creo que es un genio, David Icke, sí. Hace unos años tuve dudas, tuve mis temporadas, mis épocas que dudaba un poco de su trabajo, pero me he dado cuenta de que este señor es increíble, o sea, es aplastante. Lo que cuenta, cuando uno se preocupa de documentarse a fondo, ve que tiene razón. Claro. Y hay un documental que se llama David Icke, Was He Right? Tenía razón. Bueno, sí que os pido por favor que no hagáis más preguntas. Tenemos unas cuantas de aquí. Ahí vamos a... Sí. Por favor, no hagáis porque David está un poquillo tal... o sea, hace mucho deporte, le duele la espalda y me ha pedido también que... Bueno, vamos a responder unas cuantas más y lo dejamos ya... que se vaya a descansar un poquito. Dad BP, que es un buen amigo, también David... se llama como tú, nos dice, con todo el respeto del mundo, todo está en los textos antiguos, pero ¿cómo sabemos que estos escritos no eran ficción como lo podrían ser hoy en día? O sea, si tú, por ejemplo, encuentras el diario, el caso, bueno, más o menos por ahí, ¿qué opinas? Porque muestran detalles demasiado específicos y claro, vinculados directamente con alta tecnología, alta genética, alta medicina, casi me atrevería a decir biomedicina. Hay demasiados detalles, incluso en aparatos que parece que son mecánicos, y se habla de cosas que luego las mezclas con el resto de culturas del mundo y te da el mismo resultado, o sea, la misma ecuación. Seres venidos de las estrellas. Claro. Fíjate esto que nos dice Andrea García, sé que te va a hacer reflexionar, es muy corta, dice así, mi pregunta, ¿por qué se fueron los Anunnaki de la Tierra? Bueno, hay muchas teorías al respecto. Algunas dicen que la frecuencia vibratoria del planeta ascendió y como estos reptilianos, estos seres, la mayoría de ellos, sin contar, por supuesto, a Enki, eran seres malévolos, eran seres que absorbían la energía del sufrimiento. Por ahí vienen todos los holocaustos que aparecen en la Biblia, los famosos holocaustos que les gusta tanto llamar a estos señores, no voy a decir más. Entonces, me parece que tú ya me pillas, pero no se puede decir en YouTube. Entonces, bueno, estos seres están en una vibración muy densa y yo me imagino que quizás tuvieron que emigrar hacia otros planos dimensionales. Quizás sea esta una de las muchas teorías, pero no lo sabemos realmente. J. que es un buen amigo del canal, dice, buenas noches, pregunta, ¿existen ruinas? Claro, ahí va, lo hemos explicado, pero bueno, como está la pregunta vamos a hacerla y así hacemos referencia. ¿Existen ruinas o vestigios de la época Anunnaki? O si han encontrado esas supuestas ruinas de extracción de oro. O sea, si se han encontrado los vestigios físicos. Hombre, a ver, oro seguro que hay. Claro. Oro segurísimo, pero en los textos se nos dice que no estaban interesados en el oro. Primeramente, la cosa que nos contaba nuestro amigo Iván Martínez, ¿no? Hablaba de que cuando Sitchin se refería al oro como una especie de la vida, eso les iba la vida con eso, algo de muchísimo valor, ¿no? Pero resulta que en los textos se habla de regalos que se hacían entre los dioses o entre reyes, como si el oro fuese, una cosa sin valor. O sea, que no tiene sentido lo que él decía, de que era tan valioso para esparcirlo en la estratosfera de vivir, decía, ¿no? Pues claro. Mira, se hacían unos regalos, chico, que nadaban en abundancia, ¿no?
O sea que minas seguro que había, pero los trabajos forzados de los que se quejaban no eran esos, sino de reconducir los ríos Tigris y Éufrates. Ignacio León nos hace un pequeño aporte para el canal. Gracias, Ignacio, gracias. Y dice, David, dijiste en un vídeo que si tuvieras que reescribir tu libro, cambiarías algunas cosas. Fíjate qué bueno. ¿A qué te referías? ¿Saldrá una segunda parte? Bueno, no sé exactamente a qué me referí cuando dije eso. Sé que lo dije, pero me parece que sería... me referiría a que no estoy muy contento con el primer libro que escribí sobre los Anunnaki. Y del cual me arrepiento bastante de haberlo escrito, pero bueno, ahí está siempre pues el tiempo y una caña para poder corregir los errores. Yo, este libro que estamos viendo en pantalla, esta es una pasada, está muy bien, está muy bien. De verdad, se puede llegar a entender un poco quién fue Enki, padre de la humanidad, quién fue y por qué, vamos, yo... Fíjate que soy bastante neófito dentro de lo que es el tema Anunnaki y sí que lo he podido llegar a entender. A mí me ha gustado mucho. Belén te hace una pregunta que la vamos a dejar para el final porque nos dice, pero esa pregunta recuerda que la contestemos. Dice Belén Delgado, nos dice, ya se dice que han venido 2 veces los Anunnakis. ¿Piensas que volverán? Luego me la respondes, ¿vale? Joaquín Pérez nos dice, David, ¿crees que están preparando una falsa invasión extraterrestre? Este es interesante. Pues sí, podría ser, pero si lo hacen es ya a la desesperada. Es decir, si ya les falla el plan A, ese será el plan B. Y el plan A todos conocemos cuál es. No hablo más. No, porque luego nos capan en YouTube. Entonces voy a dejarlo ahí. Pero sí, creo que si Donald Trump no mete la mano, que es el único que realmente puede hacer algo, y yo pienso que es de los pocos que pueden actuar en favor de la humanidad. Si Donald Trump no actúa, esto se tirará para adelante. Este proyecto Bluebeam se tirará para adelante. Yanko Alegría, vamos a terminar ya. Yanko Alegría nos dice que es un querido amigo, Yanko, muy bueno. Dice, ¿será posible que los acontecimientos que estamos viviendo sean una especie de limpieza en orden a una reorganización por parte de los observadores? Es posible, pero ahora mismo no sabría qué más añadir. Y Fernando Ferlaso, ya que está aquí, dice, ¿hay alguna relación entre Enki con los Anunnaki? O sea, ¿qué relación hay entre Enki y los Anunnaki? Bueno, a ver. Última pregunta ya, ¿eh? Sí, Pedro, esta es la última ya. Tengo la espalda... Sí, te veo ya que estás moviéndote mucho. Sí, vamos a dejarlo aquí, que David le duele la espalda de verdad, ¿eh? Mira, respondo muy fácil. Imagínate un grupo de militares. Que están supeditados por el gran comandante y les dicen que esos seres que han creado genéticamente, a los que tanto quieren, los tienen que matar y masacrar a todos, o convertirlos en unos esclavos, dejar unos pocos y esos pues irlos drenando poco. Y uno de los sargentos principales de esa división decide rebelarse del mando superior y decir, pues me vas a tocar los cojones a mí, que son los seres que yo he creado y los quiero, y me voy a poner por encima de todo y de quien sea para liberarlos. Y eso es lo que era Enki, una especie de guerrillero. Primeramente fue un gran genetista que crea al ser humano y después se arrepiente en parte porque han aprovechado sus congéneres todo su poder genético para aprovecharse de sus criaturas y explotarlas al máximo. Y él ofrece siempre las posibilidades de que el ser humano pueda escapar de ese rango de maldad de estos seres y de su forma de esclavizarlos. Entonces, para mí, lo que yo he querido reflejar con este libro es eso,
que Enki es diferente a ellos. Y de hecho, ahí está el trabajo de Anton Pars, que dice que la configuración genética con la que fue creado Enki es diferente del resto de los Anunnaki. Enki no es un Anunnaki propiamente. Forma parte, creo que es un 60% de su genética, Draco, y un 40% Abgal de Sirio, los hombres pez, los que tienen el conocimiento espiritual más elevado del universo conocido. No me enrollo más, es muy... No. Además, vamos a dejarlo aquí, voy a poner el plano nuestro. Vamos a dejarlo aquí porque yo creo que el tema Anunnaki es un tema muy interesante. Tampoco quiero que desvelemos más cosas porque poco a poco así nos va a dar para hacer otros días, otras cosas y otras historias relacionadas con el mundo del misterio. Pero te recuerdo esa última pregunta, ¿volverán? Yo creo que sí. La pregunta no es si volverán, es cuándo. Claro. Quizá a lo mejor... Bueno, esto es lo que se dice con el tema de las extinciones, ¿no? Que sabes que lo hemos hablado en alguna ocasión. El problema no es que pueda ocurrir una catástrofe, si va a ocurrir o no va a ocurrir, sino hay que plantearse cuándo. Ahí, exacto. Oye, ¿qué hobbies tienes? El cine. El cine, la música, sobre todo la música. ¿Qué tipo? A ver, cuéntanos algo así para cotillear sobre tu vida. ¿Qué tipo de música te gusta? Bueno, yo casi todo... Yo sí que lo sé, estilo, sí, yo estoy en los años 80 y ahí me quedé. Y creo que el futuro está en los 80, fíjate. Es como, ¿sabes? Regreso al futuro, ¿sabes? Hay que ir atrás otra vez para rescatar. Eres un gran fan de esa película. Sí, soy un gran fan de Regreso al Futuro, sí. Pero fíjate que considero que ese estilo que se estableció en los años 80, tanto en cine como líneas argumentales y en música y arte, es algo que deberíamos de rescatar, que se ha perdido. Esa alma que transmitía. Qué bueno. Y aparte de eso, pues nada, el mundo del cine, pues mira, yo me meto ahí unas palomitas, me estiro en el sofá y yo ya estoy haciendo un viaje astral a través del mundo del cine y ya soy feliz con eso. La verdad es que soy muy de placeres de la vida, soy muy barato yo. Con poca cosa ya estoy feliz. No me gusta demasiado viajar. No. Te lo pasas bien dentro de tu mundo. Sí. Es lo que pasa. Es que sí, soy muy barato, repito. Dime una película que te guste. Que no sea Regreso al Futuro. Hombre, mi película, pues no sé si lo estás viendo. Esa es mi película por antonomasia, vamos a decir. Robocop. La principal. Yo creo que es una de las películas que despertaron una nueva era. Después destacaría, pues, no sé, películas como E.T., Indiana Jones, Acorralado, por supuesto. Probablemente mi segunda mejor película es Acorralado. Soy un gran fan de todo lo que tiene que ver con Stallone, Rambo, Rocky, todas esas grandes películas. Y curiosamente de cine romántico no me gusta porque no me lo creo, pero está entre mis 10 mejores películas, Oficial y Caballero, de Richard Gere. Qué bueno. Está entre mis 10 mejores películas, fíjate. Bueno. Sí. Bueno, David, querido, que ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Aventura del Misterio. Sabes que este es tu canal, ya lo sabes. Y el mío tuyo. Muchas gracias. Sabes que es un honor y sobre todo pues que hay muchísima gente dentro de Aventura del Misterio que han pasado de tu canal, que vienen de ti y así sucesivamente. Sí. Y yo, como siempre lo digo, para mí es un verdadero placer y cada vez que viene alguien y me dice vengo de Rimbel 35 o vengo de David Parcerisa. Eso da alegría, claro que sí. Da mucha alegría. Sobre todo, o vengo de Iván Martínez, de VM Gran Misterio, que sí, de cualquiera, o de Mundo Desconocido, vamos. Pero que normalmente cuando se produce este tipo de relaciones es muy importante. Así que
Nada, querido. Como siempre, gracias por existir. Un beso muy fuerte para ti. Y bueno, pues dejo que te despidas y ya... Pues nada, de verdad muchas gracias a toda tu audiencia por habernos aguantado durante tanto rato. Pero si se lo han pasado estupendamente. Nos hemos enrollado muchísimo. Pero bueno, gracias por vuestra santa paciencia, me alegro de verdad. Y me alegro muchísimo que muchos hayan venido a tu canal desde ti. De verdad que sí, para mí es un honor. El honor es para mí. David, siempre te llevamos dentro. Gracias, amigo. Gracias. Muchísimas gracias. Besitos a Eli y también para ti y para el nano. Cuídate. Hasta pronto. Adiós. Adiós, adiós.